Mi esposo y yo estábamos en una cita cuando su madre irrumpió en el restaurante gritando, ¿por qué no me invitaron? Mi esposo se disculpó y sacó una silla. Conteniendo mi furia, me levanté y dije, disfruten ustedes dos, porque yo he terminado con este matrimonio. Nunca creí que un matrimonio pudiera romperse en cuestión de segundos. En serio, jamás pensé que una cena podría ser la chispa final. Pero ahí estaba yo, en medio de un restaurante elegante, con la copa de vino a medio terminar, mirando cómo mi suegra se sentaba a la mesa que, supuestamente, era para nosotros dos. Mi esposo, en lugar de reaccionar, simplemente le hizo espacio. Y yo me levanté con el corazón hecho cenizas y la frente bien en alto. Mi nombre da igual, tengo 34 años y estuve casada con Eli durante 6 largos años. Nos conocimos por amigos en común, todo normal, todo bonito al principio. Noviazgo tranquilo, sin dramas, hasta que conocí a su mamá. Y ahí comenzó todo el infierno disfrazado de familia. Desde el día 1, Ellen fue una tormenta de juicio silencioso. Esa mujer nunca me dio una oportunidad. No tenía que gritarme ni insultarme para hacerme sentir menos, lo hacía con una mirada, con sus comentarios disfrazados de preocupación, con su actitud de reina destronada. Y Eli, bueno, él simplemente nunca dijo nada. Siempre estaba la excusa lista, mi mamá es así, tiene buenas intenciones, está chapada a la antigua. Va, puras excusas baratas para no incomodarla. Al principio intenté ser esa esposa paciente, la que aguanta por amor, la que piensa que con el tiempo todo mejora. Me esforzaba en cada reunión familiar, llevaba postres, recordaba cumpleaños, me vestía bien para que no tuviera nada que criticar. Pero nunca fue suficiente. Siempre había algo que le molestaba, algo que corregir, algo que en su época se hacía mejor. Con el paso del tiempo, entendí que no era una cuestión de cómo me comportaba, sino de que ella simplemente no me quería ahí. Punto. Para ella, yo era la ladrona de su hijo, la intrusa que se metió donde no la llamaban. ¿Y Eli? Nada. Silencio absoluto. Nunca un mamá, basta. Nunca un límite. Nunca una defensa. Vivíamos en una especie de triángulo amoroso no consensuado, donde yo siempre era la tercera. Las decisiones grandes, las pequeñas, hasta las más ridículas como qué sofá comprar, todo pasaba por la opinión de su mamá. Y si a ella no le parecía, pues no se hacía. Así de simple. Y yo, me iba tragando la rabia. Cada día un poco más. Hasta que un día, él llegó con una sorpresa, una cena en el mismo restaurante donde celebramos nuestro primer aniversario. Dijo que quería reconectar, que últimamente habíamos estado distantes. Por un momento quise creerle. Pensé que tal vez se estaba dando cuenta de todo. Que por fin me estaba eligiendo a mí. Me arreglé como hace años no lo hacía. Me puse el vestido negro que a él le encantaba, me hice ondas en el pelo, hasta me pinté los labios, algo que casi nunca hago. Quería sentirme bonita, especial, valorada. Y por unos minutos, lo sentí así. Nos reímos, brindamos, comimos pan calientito con mantequilla como si estuviéramos empezando de nuevo. Fue lindo. Por un segundo, lo fue. Pero claro, todo fue una ilusión. Porque cuando menos lo esperé, esa voz aguda y venenosa interrumpió la escena. ¿Por qué no me invitaron? Ahí estaba, Ellen, con su blusa ridícula y ese bolso gigante, parada en medio del restaurante como si le debiéramos algo. Y él, Eli, solo la miró, sacó una silla y le dijo que se sentara. Como si nada. Y fue en ese momento que supe que había terminado. No fue una rabieta, no fue un impulso. Fue una claridad absoluta. Me levanté, sin hacer escándalo, pero con toda la fuerza del mundo en mi voz, y le dije que disfrutaran ellos dos. Porque yo había terminado con ese matrimonio. No miré atrás. Salí de ese restaurante con la cabeza erguida y el corazón hecho trizas, pero por lo menos esta vez no me lo estaba tragando todo en silencio. Pedí un Uber, fui directo a casa de una amiga y me encerré a llorar como no lo hacía desde hacía años. No era solo por la cena. Era por cada vez que callé, por cada vez que aguanté, por cada momento en el que esperé que él me defendiera y no lo hizo. Cuando volví a casa, 2 días después, Eli estaba ahí. Sentado como si nada. Me miró con cara de víctima, como si yo hubiese sido la que arruinó todo. Me dijo, me avergonzaste. ¿En serio? Después de todo lo que ha pasado, ¿eso es lo que le importa? Que lo dejé en ridículo. No que su mamá se metió en nuestra cita, no que él la dejó sentarse como si fuera lo más normal del mundo. No.
Lo que le dolía era el espectáculo. Y ahí fue cuando entendí que no había nada que salvar. Ya no era solo falta de límites, era falta de respeto hacia mí como persona. Así que empecé a hacer lo que nunca me había atrevido, a prepararme para salir. Pero esta vez sin drama. Sin súplicas. Sin dar explicaciones. Empecé a moverme en silencio. Cambié contraseñas. Saqué una cuenta bancaria solo mía. Separé las finanzas, los papeles, los correos. Todo. Abrí un apartado postal, busqué un nuevo apartamento, hice inventario de lo que había comprado con mi dinero. Porque sí, aunque a Ellen le doliera en el alma, la mayoría de las cosas las pagué yo. Hasta el condominio. Yo puse la entrada más grande. Y ni siquiera me di cuenta de que, en el papeleo, habían metido a Ellen como inversora silenciosa. Claro, como si yo fuera una estúpida. ¿Y Ellie? Seguía en su nube. Jugando videojuegos, viviendo su vida normal. Yo ya no cocinaba, no dormía con él, apenas lo miraba. Y él, en vez de asustarse, de preguntarse qué pasaba, simplemente seguía. Como si nada. Hasta que un día, revisando sus transferencias bancarias, porque sí, yo manejaba la mayoría de nuestras cuentas, encontré algo que me heló la sangre. Él le mandaba plata a su mamá. Regularmente. Reembolso coche, supermercado Ellen, brunch con mamá. Todo eso mientras me decía que no teníamos para irnos de viaje o que no podía ayudarme con una cuenta. Ah, pero a su mamá sí. Claro. Y eso no fue lo peor. No, parce. Lo peor fue cuando, una mañana cualquiera, su celular vibró mientras él se duchaba. No soy de revisar teléfonos, pero el mensaje decía, ¿ya se lo dijiste? Y mi corazón se paralizó. Era un chat con Ellen. Un grupo de 2 personas, que habían estado hablando a mis espaldas todo este tiempo. Ella le escribía cosas como no es justo seguir ocultándolo y ya se va a enterar tarde o temprano. Y ahí, frente a mí, cayó todo el telón. Cuando salió del baño, con la cara empapada y la toalla en la cintura, le extendí el celular. Le dije que lo leyera. No lo hizo. Solo se sentó en la cama, tapándose la cara con las manos como un niño regañado. Y entonces lo soltó. Su mamá, llevaba viviendo en nuestro mismo edificio, 2 pisos más abajo. 6 meses. 6 malditos meses viéndome salir, viéndome entrar, espiando mis pasos. Y él ayudó con la mudanza. Le buscó el departamento, le llevó las cajas, y no me dijo una sola palabra. ¿Y sabes qué dijo para justificarlo? Que ella no quería hacerlo raro. Que solo quería estar cerca. Que no era tan importante. No era tan importante, parce. Esa noche hice las maletas. Me fui. Y no he vuelto desde entonces. Después de hacer mis maletas y salir de esa casa, supe que no había vuelta atrás. Esta vez no iba a llorar en silencio. No iba a quedarme deseando que las cosas cambien. Iba a hacerlas cambiar. Así que me puse en modo frío, calculador. Nada de impulsos. Solo acción. Conseguí una abogada. Una dura. Alguien que sabía cómo funcionan los juegos sucios y que no se deja intimidar por suegritas manipuladoras ni esposos con complejo de niño bueno. Le conté todo. Desde los comentarios pasivo-agresivos de Ellen, hasta el intento de colarse en nuestra cena. Todo. Y cuando le mostré las pruebas que había juntado, las transferencias, los mensajes, los recibos, solo me dijo, vamos a sacarte de esta. Y lo vamos a hacer bien. Comenzamos por el condominio. Yo estaba convencida de que era mío en gran parte. Lo habíamos comprado juntos, sí, pero yo había puesto la mayoría del dinero. Hasta que, revisando los papeles, mi abogada encontró algo que me dejó helada, el nombre de Ellen figuraba como copropietaria. ¿Y lo peor? Que yo ni siquiera firmé esa parte. No había visto esa cláusula, nadie me la explicó, y el papeleo lo manejó una amiga de Ellen que trabajaba en una inmobiliaria. ¿Coincidencia? No lo creo. Ese día supe que había sido una jugada planeada desde el día 1. Me hicieron creer que era mi hogar, pero legalmente tenía que compartirlo con la mujer que más odiaba en el mundo. Pero ahí no termina todo. Una noche recibí un mensaje de un vecino, ¿te vas a mudar? Vi un cartel de, se vende, en tu piso. Me fui directo a internet y ahí estaba, mi dirección, publicada como si fuera propiedad exclusiva de Ellen. Hasta había puesto su número como contacto. Sin avisarme. Sin siquiera consultarme. Quería vender mi casa a mis espaldas. Le pasé todo a mi abogada. Ella, sin perder la calma,
me dijo que eso era ilegal y que ya estábamos entrando en terreno de fraude. Así que bloqueamos la venta, congelamos la titularidad del condominio y notificamos a las autoridades. Ellen ahora está siendo investigada por intento de venta fraudulenta. Y por si eso fuera poco, Ellie apareció una semana después con una carpeta. Me citó en una cafetería, diciendo que quería terminar las cosas en paz. Me mostró los papeles, y no lo podía creer. Era una cesión de mis derechos del condominio a su mamá. Básicamente, me estaba pidiendo que le regalara mi parte de la propiedad a la bruja que arruinó mi matrimonio. Así no tendrás que preocuparte más por el lugar, me dijo. Lo miré como si se hubiera vuelto loco. Cerré la carpeta sin decir una palabra, me levanté y me fui. Ya no había nada que hablar. Se lo pasé a mi abogada y ella solo me dijo, esto no es un divorcio, es una conspiración familiar. Y tenía razón. Esto no era solo una mala relación de pareja. Era una mafia madre-hijo, una sociedad encubierta disfrazada de matrimonio. Yo no era su esposa. Era la tapadera legal para que Ellen pudiera seguir manipulando todo a su favor. Pero lo mejor vino después. Después del fallido intento de que firmara ese documento fraudulento, mi abogada me recomendó que nos preparáramos para lo peor. Ellos no van a parar, y no son estúpidos, me dijo. Si ya intentaron robarte tu casa, van a ir por más. Y así fue. Pero lo que no esperaban era que yo también tenía unas bajo la manga. Resulta que, mientras revisábamos las finanzas de Ellen, mi abogada encontró movimientos sospechosos desde un fideicomiso familiar. Dinero que supuestamente ella había puesto como inversión para el condominio. Pero ese fideicomiso no era suyo. Pertenecía a la familia de su difunto esposo y tenía restricciones. Solo podía usarse para beneficiarios jóvenes, como nietos. Así que contactamos a la única persona que podía confirmarlo, Marie, la hermana de Ellen. Una señora tranquila, reservada, que nunca se metía en nada. Pero cuando mi abogada le mostró lo que Ellen había hecho, algo cambió. Marie no solo se indignó, quiso ayudarme. Me dijo que había sospechado por años que su hermana era una manipuladora, pero que no tenía pruebas. Hasta ahora. Y fue ella quien me salvó. Me citó una noche para cenar. Dijo que quería hablar conmigo y con Ellen, al mismo tiempo. La curiosidad pudo más, así que acepté. Llegué temprano, Ellen abrió la puerta como si fuéramos mejores amigas de toda la vida. El ambiente era incómodamente amistoso. Pastel de carne, velas, hasta música suave. Me senté a la mesa con él y esperé. Entonces Ellen dijo lo siguiente. Queremos que seas razonable con el condominio. No estás siendo justa. Justa. Esa palabra me hizo hervir la sangre. ¿Justa con quién? ¿Con la mujer que intentó vender mi casa sin avisarme? ¿Con el tipo que me mintió durante 6 años? No respondí. Solo la miré. Ella siguió hablando, diciendo que yo no estaba preparada financieramente para esa propiedad, que él y ella lo habían hecho todo por mí. Y ahí fue cuando entró Marie. Abrió la puerta de la cocina como un huracán, con una carpeta en la mano. ¿Se lo vas a contar tú, Ellen, o lo hago yo? El silencio fue sepulcral. Ellen palideció. Marie me miró a los ojos y soltó la bomba. El dinero que Ellen usó no era suyo. Lo sacó ilegalmente de un fideicomiso familiar. Falsificó documentos para hacerlo. Mi corazón se detuvo. ¿Y Ellie? Ellie estaba blanco como el papel. Le preguntó si era cierto. Ellen no dijo una sola palabra. Marie continuó, diciendo que si esto se llevaba a juicio, Ellen podría enfrentarse a cargos penales. En ese momento, Ellen se quebró. Empezó a gritar, a culparnos de todo. Incluso le gritó a Ellie que era un mal hijo por no defenderla. Y ahí lo vi. Por primera vez, Ellie se dio cuenta del monstruo que tenía por madre. Tú me hiciste mentirle, tú arruinaste todo. Gritó él. Ella lo abofeteó. En mi cara. Como si eso fuera a borrar el desastre que habían creado. Yo me levanté con mi propia carpeta, la que tenía las pruebas de que yo había pagado el 87% del condominio. La tiré sobre la mesa y les dije. Esto es lo único que habla con la verdad. Los números no mienten. Pero ustedes sí. Siempre lo hicieron. Y me fui. Después de esa noche en la que Marie reventó la verdad en la mesa como si fuera una bomba, todo se aceleró. Mi abogada presentó una solicitud oficial para congelar la titularidad del condominio mientras se investigaba el fraude del fideicomiso. Ellen entró en pánico. Ya no estaba gritando amenazas pasivo-agresivas, no.
Ahora se estaba aferrando a lo que fuera. Intentó llamarme, mandarme correos pidiendo hablar como adultas, suplicando que le diera otra oportunidad para arreglar las cosas. Eli también me mandó mensajes, esta vez mucho más tranquilos, pidiéndome disculpas, reconociendo que no sabía lo que hacía, que su mamá lo había manipulado toda la vida. ¿Y saben qué? Le creí. Sí, suena loco, pero lo vi en su cara cuando Marie soltó la verdad. Ese tipo nunca tomó una decisión sin su madre porque ni siquiera sabía cómo ser un adulto sin ella. Pero que lo haya permitido, eso ya no tiene perdón. Porque el daño ya estaba hecho. Y ahora lo que importaba era limpiar el desastre y cerrar el capítulo para siempre. Mi abogada, que es básicamente mi heroína en todo esto, consiguió algo increíble. Con los testimonios de Marie y los documentos del fideicomiso, iniciamos una demanda formal por fraude. Eso dejó a Ellen totalmente expuesta. Su cuenta bancaria fue congelada. Las acciones para vender el condominio quedaron anuladas. Y la inmobiliaria que ella usó para ponerlo a la venta, sí, esa donde trabajaba la amiga que le había hecho el favor, está siendo investigada también. Pero aquí viene la mejor parte, la audiencia final de divorcio. Me presenté con mi abogada. Eli estaba ahí, visiblemente demacrado. Y Ellen, por supuesto, apareció como si fuera la víctima. Lloraba. Decía que esto era una cacería de brujas contra una madre que solo quería proteger a su hijo. El juez la mandó a callar 2 veces. Cuando me tocó hablar, fui clara, firme, sin llanto, sin titubeos. Conté todo. Cómo me vigilaba, cómo falsificaron documentos, cómo intentaron quitarme mi casa. Y luego dejé que hablaran los números, los depósitos, las transferencias, la escritura manipulada, los correos. Todo. Cuando terminé, el juez suspiró y dijo algo que jamás olvidaré. Esto no es una disputa familiar. Esto es un caso de abuso sistemático, manipulación financiera y fraude documentado. Y no voy a permitir que se salgan con la suya. Ellen se descompuso. Literalmente. Gritó en pleno juzgado. La sacaron de la sala. A Eli le dieron una última oportunidad para llegar a un acuerdo. Cedió todo. Renunció a su parte del condominio, aceptó el divorcio sin objeciones y accedió a no acercarse ni contactarme más. Mi abogada también consiguió una orden de alejamiento para Ellen. Me fui de ahí con el corazón en paz. No por venganza, sino porque por fin sentí que todo había valido la pena. Hoy, vivo sola, tranquila, en un apartamento más pequeño, sí, pero libre. Duermo con la conciencia limpia. Cocino sin que nadie critique mis huevos. Me río fuerte, sin que nadie me mire raro. Y cuando alguien me pregunta por qué me divorcié, solo digo. Porque no me casé con un hombre. Me casé con un dúo criminal. Y aunque dolió, al final, fui yo la que ganó.